Lección 10 para el 7 de diciembre de 2013. El día de expiación escatológico. Sábado 30 de noviembre. Versículo para memorizar. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Para comprender mejor el mensaje del santuario, estudia este diagrama que muestra cómo la gran escena del juicio de Daniel 7, que estudiamos la semana pasada, es el mismo evento que la purificación del santuario en Daniel 8:14. En Daniel 7, el león representa a Babilonia. En Daniel 8 no está representado por nada. En Daniel 7, el oso representa a Medo-Persia y Daniel 8, el carnero representa a Medo-Persia. En Daniel 7, el leopardo representa a Grecia. En Daniel 8, el macho cabrío representa a Grecia. En Daniel 7, la cuarta bestia representa Roma pagana. Daniel 8, cuerno pequeño representa a Roma pagana. Daniel 7, el cuerno pequeño representa a Roma papal. Daniel 7, el juicio previo al advenimiento, representa el día de expiación escatológico. Y en Daniel 8, purificación del santuario, representa el día de expiación escatológico. Transferencia del reino de los santos, segunda venida. Esta semana estudiaremos Daniel 8. Descubriremos el verdadero problema del conflicto entre el poder del cuerno y Dios y veremos por qué la purificación del santuario, comenzando en 1844 después de Cristo, es la respuesta perfecta de Dios a ese desafío. Domingo 1 de diciembre. Ataque del cuerno pequeño. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas,
Luego el santuario será purificado. Daniel 8, 9 al 14. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8, 23 al 25. ¿Qué ataca el poder del cuerno pequeño? El poder del cuerno interfiere con la adoración del divino príncipe de los ejércitos. Versículo 11, comparar con Josué 5, 13 al 15. Quita, Daniel 8, 11 y 12, el continuo sacrificio, en hebreo tamid, que se refiere vez tras vez al sacrificio diario en los servicios del santuario terrenal. Siendo que el agente del tamid en el santuario es un sacerdote o el sumo sacerdote, el cuerno procura usurpar el rol del sumo sacerdote, ordena a su propio ejército falsificado y quita el continuo. Dado el contexto profético, durante el tiempo de la Roma papal, el ataque lo recibe el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. El poder del cuerno usurpa las responsabilidades del sacerdote celestial e interrumpe la adoración continua de Dios sobre la tierra. Actúa como otro capitán de los ejércitos en una guerra religiosa contra el príncipe celestial, su santuario y su pueblo. Llega a ser un instrumento terrenal de Satanás que se fortalecerá, mas no con fortaleza propia. Daniel 8:24. Es una guerra cósmica que se pelea en dos niveles, el terrenal y el celestial. El cuerno pequeño sigue al carnero, Medo-Persia, y al macho cabrío, Grecia. Por lo tanto, se identifica históricamente con Roma, que actuó después de Medo-Persia. Daniel 8:20, y de Grecia. Daniel 8:21. Aunque el cuerno pequeño comenzó con la Roma imperial, el mayor énfasis es sobre la Roma papal, el centro principal de la visión. Ya se dijo que el continuo o diario, tamid, se refiere a la mediación sacerdotal continua de Cristo en el santuario celestial. Hebreos 7:25, 8, 1 y 2. Que el cuerno quite el continuo sacrificio representa la introducción de innovaciones papales como un sacerdocio mediador. El sacrificio de la misa, el confesionario y la adoración de María, por las cuales quitó con éxito el conocimiento del ministerio continuo de Cristo en el santuario celestial y la dependencia del mismo. Ninguno de nosotros es inmune al peligro de tratar de jugar a ser Dios. ¿Cómo podrías tú, aunque sutilmente, estar haciendo lo mismo? Lunes 2 de diciembre. ¿Hasta cuándo? La presunción del cuerno pequeño conduce al clamor por el juicio. Cuando el carnero y el macho cabrío llegaron a ser grandes y luego fueron quebrados, Daniel 8:4, 7 y 8, el poder del cuerno pequeño se exalta a sí mismo, Daniel 8, 9 al 11. De este modo surge la pregunta, ¿hasta cuándo será la visión? ¿Qué problemas específicos impulsan la pregunta de Daniel 8:13? Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aunque la pregunta escoge unas pocas actividades del cuerno, tal vez las más horribles, sigue preguntando la duración de la visión entera, es decir, pregunta por los eventos que se mostraron en la visión de Daniel 8. En las Escrituras la pregunta ¿hasta cuándo?
siempre pide que la situación presente se cambie. Aparece cuando Dios y sus profetas se dirigen a personas, Éxodo 10:3, Números 14:27 y Primera de Reyes 18:21. También es dirigida a Dios por su pueblo, Salmo 94:3 y Apocalipsis 6:10. Y por el ángel de Jehová, Zacarías 1:12. El clamor angélico, ¿hasta cuándo? Daniel 8:13 y 12:6. Es un lamento sobre la continua angustia, es un ruego por cambios y un llamado a los juicios divinos. Tal pregunta expresa la expectativa de que Dios finalmente triunfe. Como en Zacarías 1:13, donde Jehová contesta con buenas palabras, palabras consoladoras, la respuesta a la pregunta en Daniel 8:13 es inmediata. La restauración del daño hecho por el cuerno está llegando, comenzando con un periodo de 2300 tardes y mañanas. Versículo 14. Una vez que entendemos la condición humana y el tiempo profético en el cual vivimos, no podemos permanecer silenciosos. El clamor ¿hasta cuándo? Necesita ser proclamado. Al mirar a nuestro mundo alrededor, ¿cómo podemos no suplicar que el Señor venga e introduzca un mundo nuevo en los cuales mora la justicia? Segunda de Pedro 3:13. Aunque Dios está ahora en acción, como lo prometió en Daniel 8:14, queremos que termine el reino del mal aquí y regrese en la gloria que ha prometido una y otra vez. ¿En qué situaciones has dirigido a Dios la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Cómo has mantenido la seguridad de que Dios está realmente en el control, por terribles que parezcan las perspectivas inmediatas, y sin importar cuánto tiempo está llevando resolver las cosas que quieres que cambien? Martes 3 de diciembre. Restauración del Santo. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. ¿Qué sucedió al final de los 2300 tardes y mañanas? La frase tardes y mañanas refleja el lenguaje de la historia de la creación, que significa un día, Génesis 1:5 y 8, etc. Implica que Dios, usando su propia fuerza creadora, contrarrestará las actividades destructivas del cuerno y de su ejército. El Creador produce un cambio de situación que realmente demanda la pregunta de Daniel 8:13. La respuesta en Daniel 8:14 se puede leer también: hasta 2300 tardes, mañanas. Entonces el santuario, será restaurado, purificado. Un estudio de los términos que son paralelos a restaurar, de la palabra hebrea tzedku, muestra que tiene 3 significados principales. En un contexto de relaciones, denota restauración, Isaías 10:22. En el contexto del santuario, denota limpieza o purificación, Job 4:17 y Job 25:4. Y en un contexto legal, denota vindicación, Job 34:5. El mismo verbo se usa para la intervención de Dios en el juicio, cuando los justos son vindicados o declarados justos, Primera de Reyes 8:32 e Isaías 50:8. La palabra santo que se usa en Daniel 8:14, a menudo traducida como santuario, también se usa en asociación con personas santas, Daniel 12:7. De hecho, Daniel 8:24 deja claro que el poder del cuerno pequeño, como el poder del cuerno pequeño en Daniel 7, ataca al pueblo santo de Dios. De este modo, la restauración del santo o santuario en Daniel 8:14 abarca la solución de todos los problemas mencionados anteriormente en la pregunta.
no solo se hará el juicio contra el poder del cuerno pequeño, sino el santuario será purificado, y el pueblo de Dios y el santuario de Dios llegarán a su condición correcta. Esto tiene un paralelo en lo que sucede en el día de expiación levítico. Levítico 16, 20 y 30. La palabra para restauración en Daniel 8 equivale al juicio divino en Daniel 7, donde el juicio se dio a favor de los santos y en contra del malvado poder del cuerno pequeño. El mundo necesita conocer que la justicia y el juicio, como se predice en Daniel 8:14, vendrá y que ahora es el tiempo de aceptar la salvación que Jesús nos ofrece. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De qué modo estos versículos vinculan directamente el juicio de Daniel 7 y la purificación del santuario en Daniel 8? Miércoles 4 de diciembre, el día de expiación en Daniel 8. El blanco del ataque del cuerno es el santuario celestial de Dios y su pueblo. ¿Qué tiene el futuro para ellos? Esto es lo que se pregunta en Daniel 8:13. Sin embargo, solo el día de expiación puede traer de regreso al santuario y al pueblo de Dios a su situación correcta, y así justificar a Dios en su trato con ellos. Así, la respuesta de Dios en Daniel 8:14 debe ser las actividades de un día de expiación. De hecho, el día de expiación es el único día ritual que muestra la misma combinación de temas destacados como se observa en la culminación de la visión de Daniel 8. Imágenes del santuario, purificación del santuario y de la gente, juicio y creación. Hay también varios términos en Daniel 8 que aluden al día de expiación. El cuerno actúa en rebeldía. Daniel 8, 12 y 13. Un término que aparece específicamente en Levítico 16, 16 y 21. Describe un pecado de desafío y solo en el día de expiación puede el santuario ser limpiado de él. La palabra santo, Kodesh, explícitamente vincula Daniel 8:14 con Levítico 16, donde aparece para designar el lugar santísimo. Levítico 16, versículos 2, 3, 16, 17, 20, 23, 27 y 33. Que el santo es restaurado a su lugar debido recuerda el día de expiación, cuando el santo es purificado de rebelión, Levíticos 16, 16. El uso específico de las imágenes del carnero y del macho cabrío también aluden al día de expiación, Levíticos 16, 5, como también lo indica la expresión macho cabrío en Daniel 8, 21, que también designa a las dos cabras que se usaban el día de expiación. La guerra del cuerno en el ámbito religioso es contrarrestada y abreviada por la intervención divina llevada a cabo en el contexto de un día de expiación escatológico. Por fin, el terror terminará. El pueblo de Dios, la verdadera adoración y el santuario serán restaurados en forma apropiada y Dios mismo será vindicado. Como Dios demostró en el día de expiación que Él es justo en su trato y juicios, perdonando a los leales y condenando a los desleales y rebeldes. Así el día de expiación escatológico verificará que Dios es justo cuando salva y cuando castiga. De Daniel 8:14 aprendemos que aún después de todos estos largos siglos, Dios no ha olvidado sus promesas y que Él castigará al mal y recompensará a sus santos.
¿cómo puedes aprender a aferrarte a esas promesas, especialmente durante tiempos de prueba? Después de todo, sin estas promesas, ¿qué esperanza tendrías? Jueves 5 de diciembre, Daniel 8 y 9. El término para visión, en hebreo jasón, en la pregunta de Daniel 8:13, se refiere a toda la visión de Daniel 8:3 al 14. Ver Daniel 8, versículos 1, 2, 13 y 15. Y abarca el tiempo de Medo-Persia, carnero, Grecia, macho cabrío, y Roma papal, cuerno pequeño. Cuando la longitud de la visión se da como 2300 tardes y mañanas, deberíamos comprenderla como que cubre el período desde Medo-Persia hasta el tiempo del fin. El texto enfatiza repetidamente que la visión corresponde al tiempo del fin, Daniel 8, 17 y 19, y es para muchos días, Daniel 8, 26. Esos 2300 días no son un tiempo suficiente para cubrir el período que abarca la visión. Por lo tanto, necesitamos interpretarla por el principio día-año como 2300 años, siguiendo el ejemplo de Ezequiel 4, versículos 5 y 6, y Números 14, versículo 34. Sigue en pie la pregunta: ¿cuándo comienzan los 2300 años? Los eruditos bíblicos, tanto judíos como cristianos, han visto un fuerte vínculo entre Daniel 8:14 y Daniel 9, 24 al 27, considerada por mucho tiempo como una poderosa profecía que señala la venida del Mesías, Jesús. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, versículos 24 al 27. ¿Qué sucede en estos versículos? ¿Cómo se vincula esto con Daniel 8:14? Aunque la palabra visión, jasón, se refiere a toda la profecía de Daniel 8, otra palabra traducida como visión señala específicamente a la visión, maré, de las tardes y mañanas, Daniel 8:26. Es esta maré, la de los 2300 días, la que Daniel no entendió, Daniel 8:27. El ángel le explicó todo lo demás. Varios años más tarde, el mismo ángel Gabriel le apareció a Daniel para darle un mensaje de modo que pudiera entender la visión, maré, de los 2300 días, Daniel 9:23. La profecía de las 70 semanas en esos versículos nos ayuda a comprender el elemento del tiempo profético de Daniel 8:14. Es el verbo determinadas al comienzo de Daniel 9:24, que se traduce mejor por asignadas o cortadas, que sugiere específicamente que las 70 semanas componen una parte del periodo más largo de 2300 días. Así, la profecía de las 70 semanas
es cortada de la profecía más grande de 2300 días de Daniel 8:14. Esto nos da el punto de partida para el período profético descrito en Daniel 8:14. Ver el estudio de mañana para más detalles. Viernes 6 de diciembre, para estudiar y meditar. En Daniel 9, 24 al 27, el comienzo de las 70 semanas está marcado desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel 9, 25. El libro de Esdras informa de 3 decretos que se refieren a Jerusalén y el templo, pero solo el tercero, informado en Esdras 7, versículos 12 al 26, es el más efectivo. El rey persa Artajerjes I emitió el decreto en 457 a.C. e involucró tanto la reconstrucción del templo como la reedificación de Jerusalén como un centro político y administrativo. Esdras 7, versículos 25 y 26. En la Biblia solo este decreto es seguido por gratitud y alabanzas a Dios por influir sobre el rey. Esdras 7, versículos 27 y 28. Además, solo con 457 a.C. como punto de partida, las 70 semanas, es decir, los 490 años, llegan al tiempo de Cristo, el Mesías príncipe, de Daniel 9, 25 al 27. De este modo, la profecía de las 70 semanas proporciona la fecha precisa para el comienzo de las 2300 tardes y mañanas. Comienzan en 457 a.C. y terminan después de 2300 años, en 1844 después de Cristo. Preguntas para dialogar. 1. Si es posible, estudia una explicación más detallada del vínculo entre Daniel 8:14 y Daniel 9, 24 al 27 y la estrecha conexión entre ellas. ¿Qué debe decirnos acerca de la importancia de la profecía de Daniel 8:14, que está tan estrechamente ligada a una profecía tan importante como la de Daniel 9, 24 al 27? 2. Elena de White escribió: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Conflicto de los siglos, página 542. ¿Qué crees que ella quiso decir con esto? ¿Por qué es tan importante que comprendamos estas cosas? 3. Cuando hablamos del cuerno pequeño, las profecías de Daniel 7 y 8 tratan solamente con Roma y nada más. No del comunismo, como algunos han dicho en lo pasado, o del Islam, como algunos dicen ahora. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos fieles a estas enseñanzas sin causar indebido dolor a otros? ¿Por qué debemos mostrar que nuestra preocupación es con un sistema, no con las personas incluidas en él?